Un buen día para todos. Les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Pascua. En este tutorial vamos a resolver los puntos 12 y 13 de la guía número 3 del grado noveno Realeza Numérica. Para resolver estos puntos vamos a ir a la página 24, 25 y 26 del texto guía. Vamos a aprender matemáticas. Vamos a recordar inicialmente un poco lo que tiene que ver con la raíz y sus partes. Recuerden que en una raíz, digamos el número pequeño encima de la raíz se va a llamar radical. El número por dentro de esa raíz se llama radicando. Y el resultado pues es la raíz como tal. Ahora, ¿qué significa sacar la raíz a un número? Significa entonces encontrar un número tal que elevado al radical me dé el radicando, es decir, encontrar un número b tal que b a la n sea igual a a, ¿no? Más o menos sería como la siguiente manera. Si yo tengo el ejemplo que me piden en la guía, me dicen qué significa sacar la raíz cuadrada y la raíz cúbica al número 64. Entonces, más o menos tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar un número, voy a copiar acá la raíz para tener más claridad. Necesitamos un número que dé resultado la raíz cuadrada de 64 y la raíz cúbica del 64. Resulta que la raíz cuadrada del 64 es 8. 8 es un número que elevado al cuadrado me da 64, es decir, 8 al cuadrado, 8 por 8 da 64. Ahora, ¿qué significa la raíz cúbica de 64? Resulta que la raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 elevado a la 3 me da 64, es decir, 4 por 4 16 y 16 por 4 64. Entonces, básicamente es encontrar un número tal que elevado al radicando me dé, digamos, el número que está dentro de la raíz, que en este caso es el radicando, es decir, encontrar un número elevado al radical tal que nos dé el radicando. En esencia no son importantes los nombres, lo más importante es que encontrar ese número que el número pequeño me dé el número grande que está dentro de la raíz, básicamente. Ahora, esto básicamente nos va a servir mucho para poder simplificar expresiones que tengan raíces. Vamos a ir de nuevo al libro. Entonces, es importante para poder simplificar, digamos, algunas expresiones que tienen raíces, recordar algunas propiedades, se puede decir, ¿sí? Las raíces pueden tener entonces un índice de un número pequeño, como lo hablábamos ahorita, un radical, puede ser un número impar o un número par. Cuando es un número impar, únicamente vamos a obtener una sola solución, ¿sí? Una única solución. Y dentro de la raíz, el radicando puede ser cualquier número, no importa si es positivo o negativo, por decir algo. La raíz séptima de 128 es 2, porque 2 a la 7 es 128. Ahora, si la raíz, me están pidiendo, digamos, la raíz en este caso, quinta del número 3125, pero negativo, tenemos entonces que es menos 5, porque menos 5 a la 5 da menos 3125. Observen que este negativo, cuando yo lo elevo a un número impar, como hemos hablado en anteriores tutoriales, va a dar el mismo símbolo, ¿sí? Va a dar negativo también. Eso es lo que está diciendo acá, que nos va a dar un signo igual del radicando, ¿no? Si el radicando es positivo, nos va a dar positivo, si el radicando es negativo, nos va a dar negativo. Eso sucede cuando la raíz es impar. Ahora, cuando la raíz es par, o sea, cuando el número pequeño, el radical, es par, o el índice, por decirlo de otra manera, tenemos tres casos. Cuando es positivo, nos pueden dar dos raíces. Por ejemplo, la raíz cuarta de 2041 puede ser más 7 o menos 7, ya que ambos números elevados a la 4 nos dan 2041, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada, en este caso de 4, podría ser menos 2 y 2, porque ambos números elevados al cuadrado, nos van a dar el mismo resultado. Déjenme acá, vuelvo a copiar otra vez la raíz para que tengamos mayor claridad sobre esto. Tenemos la raíz cuadrada de 4, puede ser 2 o menos 2, ya que 2 a la 2 da 4 y menos 2 a la 2 también da 4. Es importante entonces que nos preguntemos qué tipo de raíz nos están preguntando, si la positiva o la negativa, cuando el índice o el radical, en ese caso, es par. Ahora, cuando es nulo, cuando es, digamos, el radicando es 0, siempre va a dar 0, eso no hay problema, lo mismo pasa cuando es impar. Ahora, cuando es par y es negativo, esta raíz no existe dentro del conjunto de los números reales.
Existe dentro de otro conjunto que es los imaginarios, pero no se trata pues en este curso. ¿Por qué decimos que no existe? No existe ningún número que elevado a una exponencia par nos dé negativo. Por lo tanto, es importante entonces entender que cuando yo tengo una potencia, un índice par, perdón, las raíces de un número negativo no están dentro del conjunto de los números reales, por lo tanto decimos que no existe, ¿sí? Uno puede simplificar varias formas cuando tenga los radicales. Simplemente consiste en pensar en qué número elevado a la 3 da menos 27. Como voy a tener limosino, en este caso va a ser negativo. ¿Y qué número elevado a la 3 da 27? Pues el 3, porque 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Ahora, cualquier número, la raíz del 1 siempre va a ser 1. Y abajo tenemos qué número elevado a la 8 da 256. Tenemos el 2, 2 por 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, es decir, 8 veces el 2 nos da 256. Simplemente hacemos la operación. Sin embargo, observen que de acá van a salir dos raíces, una positiva y otra negativa, o sea que tenemos dos posibles resultados, una con el símbolo 2, positivo, y otra con el símbolo 2, negativo. Entonces tendríamos menos 3 más 1, menos 3, menos 3 más 1 daría menos 2, y menos 2 dividido 2 daría menos 1, negativo y positivo, negativo. Y menos 3 más 1 dijimos era menos 2, y menos 2 sobre menos 2, positivos, negativo sobre negativo, nos da en este caso positivo. Muy bien, vamos a analizar, antes de pasar a la racionalización, antes de pasar al siguiente punto, el punto 13, vamos a analizar algunos puntos de lo que tiene que ver con esta temática, ¿no? Vamos a analizar, por ejemplo, el punto 1A. Observen que el punto 1A, para poder simplificarlo, debo entender qué significa un número elevado a la 1 fraccionario, ¿sí? Observen que en este caso dice menos 1 a la 2 tercios. ¿Qué significa menos 1 a la 2 tercios? Significa la raíz, el menos 1 iría por dentro, y ese menos 1 iría elevado a la numeradora, es decir, al cuadrado, y tendría como índice el número 3. Es por eso que en muchas ocasiones uno puede expresar una raíz cuadrada, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, uno la puede expresar como 2 a la 1 medio. ¿Qué significa eso? Significa raíz de este número de 2, este número 2 va a estar elevado al numerador, es decir, al 1, y va a tener como símbolo raíz cuadrada. Recuerde que el índice, cuando es cuadrado, uno puede omitirlo, ¿sí? O sea, no necesariamente lo coloco. Si yo quiero expresar esto en términos de letras, para recordarlo más fácil, sería algo como así. A elevado a la m sobre n quiere decir a elevado al numerador y cuyo índice de la raíz vendría siendo n, ¿sí? Ahora, entonces, para poder yo simplificar esta expresión, vamos a calcular un número, en este caso, que elevado a la 5 de 32, ese número vendría siendo el 2. Recuerden que debe tener el mismo símbolo que tiene acá cuando la raíz es impar, o sea que tendría que tener menos 2. Y aquí tenemos una raíz básicamente de menos 1 al cuadrado a la 3, lo que es lo mismo que raíz cúbica de 1, lo que es lo mismo que 1, es decir, aquí tenemos menos 2 más 1, que es esta parte que tenemos acá. Y menos 2 más 1 básicamente nos va a dar menos 1. Ese sería el resultado del primer punto, del 1A. Recuerden que he dicho que la raíz quinta de menos 32 es 2, porque 2 a la 5, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces el 2 nos da 32. Ahora vamos a hacer otro, como ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el número B. Vamos a expresar todo eso primero en términos de raíces. Recuerden, cuando está 4 a la 1 medio significa raíz cuadrada, en este caso, de menos 4. Mire que si lo expreso así, no tendría sentido solucionarlo. Por lo tanto, para poder solucionarlo, la única parte que está a la raíz, básicamente, sería el menos 4, el 4 como tal. Noten la diferencia de esta expresión a esta expresión. Si yo quiero que el menos 1 esté dentro de la raíz también, lo coloco entre paréntesis. Si yo no quiero que el menos 4 esté dentro de la raíz, pues no lo coloco entre paréntesis. Por lo tanto, aquí tengo expresado lo siguiente, tengo expresado menos raíz de 4, o sea, raíz cuadrada de 4, ¿no? Y aquí tengo entonces lo mismo, menos raíz quinta de menos 243, y todo esto dividido sobre raíz de 121. Entonces, básicamente aquí tenemos que la raíz cuadrada de 4 puede tener dos resultados, ¿no? Voy a colocarlo acá como para que tengamos
claridad sobre esto. Muy bien, entonces tenemos raíz cuadrada de 4 puede tener dos resultados. Puede tener más o menos 4, ¿sí? Perdón, más o menos 2. Listo, esa es la primera parte. Ahora tenemos acá un símbolo negativo y nos piden la raíz quinta de 243. Entonces, como debe tener el mismo símbolo porque la raíz es impar, o sea, quedaría negativo, y ahora vamos a pensar en qué número elevado a la 5 da 243. Y en ese caso nos va a dar resultado el número 3. Observemos lo siguiente. Observen que si yo multiplico el 3 5 veces por sí mismo, nos da 243, de donde la raíz quinta de menos 243 es menos 3. Ahora, abajo tengo entonces raíz de 121, que básicamente vendría siendo 11, pero como la raíz es par, en este caso vendría siendo entonces más y menos 11, ¿sí? Entonces aquí tengo muchas opciones de respuesta. Mira, aquí tengo dos símbolos, más menos, y aquí también más menos. Vamos a resolver cada una de ellas. De hecho, tenemos 4 opciones. Vamos a resolver primero la que tiene que ver cuando ambos símbolos son positivos. Entonces tendríamos menos por más daría menos, o sea, menos 2. Aquí menos menos nos va a dar más, o sea, más 3. Y acá abajo nos va a dar entonces, con el símbolo positivo nos quedaría 11, ¿sí? Esa sería la primera solución. Menos 2 más 3 quedaría 1, y 1 dividido 11 sería 1 onceavo. La segunda solución vamos a hacerla cuando este es positivo y este es negativo, o sea que tendríamos menos 2, aquí otra vez más 3, y tendríamos entonces acá menos 11, ¿sí? O sea, aquí también nos daría menos 1 onceavo. Ahora, vamos a hacer ahora cuando el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, o sea, que nos quedaría. Si nos da negativo este, sería menos por menos, daría más, o sea, que nos daría 2, menos más da más, 2 más 3, y abajo vamos a colocarlo el positivo, o sea, que sería 11. Y posteriormente, cuando abajo es negativo, entonces tendríamos un 2, menos por menos daría más, menos por menos también da más, nos da más 3, y vamos a colocar el 11, el número de abajo, como si fuera entonces negativo, a lo que tendríamos entonces menos 11, ¿sí? O sea que nos quedaría 2 más 3 daría 5, 5, o sea, menos 5 onceavos. Bueno, vamos a dar esa primera parte del tutorial hasta acá, para en el otro tutorial analizar lo que tiene que ver con racionalización.